Paz a vosotros, hermanos adalides del Señor. Una vez más, es un gusto poder compartir con ustedes este material para el próximo sábado, donde hemos de estudiar la lección de la sociedad varonil, hermanos, que lleva el título de Un varón con disposición para trabajar en equipo. Deseamos, hermanos, que este material sea útil para cada uno de ustedes y podamos de esta manera expresar la palabra de nuestro Dios en este sábado próximo. El objetivo, hermanos, que hemos de tratar en esta lección que lleva por título Un varón con disposición para trabajar en equipo, dice, demostraremos la importancia del trabajo en equipo para aplicarlo en la familia e iglesia con el objetivo de mejorar los resultados de las actividades que desarrollamos. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que resaltar de esta fortaleza que hoy queremos que cada uno de nosotros pueda desarrollar con su familia, es precisamente lo que va relacionado, hermanos, con el eslogan del departamento. En el Salmo 127, versículo 1 que ocupamos, hermanos, donde se expresan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, vemos precisamente el trabajo de equipo que Dios nos permite y nos orienta realizar juntamente con Él en todo trabajo que nosotros como líderes, como adalides de cada una de nuestras familias, debemos de hacer en conjunto con nuestro Dios. Por eso, hermanos, sigue el versículo diciendo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Eso es lo que hoy, hermanos, queremos resaltar precisamente del eslogan que siempre hemos ocupado, donde nuestro Dios nos invita siempre a trabajar en equipo con Él. Bien, pues entonces, dentro de nuestra lectura bíblica, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, hace un ejemplo, hermanos, de lo que el cuerpo realiza a través de todos los miembros, de todos los órganos que lo componen, de todos los sentidos que también tenemos, hermanos, y que precisamente lo relaciona en el trabajo en equipo. En la lectura bíblica que se recomienda del versículo número 12 al 18, podemos resaltar estos dos versículos en donde precisamente se habla de esa colaboración, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Cuando hablamos precisamente de todo lo que es el cuerpo, siempre vamos a hacer referencia, y eso es lo que podemos ocupar de este ejemplo o de este símil que nosotros tenemos en esta lectura bíblica, con relación a que el cuerpo está compuesto de muchos miembros. Y entonces hacemos la reflexión, y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, entonces, ¿dónde estaría el olfato? Esto es precisamente lo que nosotros podemos ocupar para hacer una reflexión de que el cuerpo como tal no puede trabajar de manera particular con sus extremidades, con sus órganos, con sus sentidos, sino todo trabaja en conjunto, en equipo. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo pues recomendaba a la iglesia de Corinto venir a realizar como un cuerpo que era la iglesia. Hoy nosotros ocupamos este ejemplo, este símil, para relacionarlo a la responsabilidad que tenemos como adalides de nuestras familias. Bien, pues en el versículo para reflexionar ocupamos dos versículos, hermanos, que se encuentran en el libro de Eclesiastés, capítulo número 4, versículo 9 y 10, y que, hermanos, el proverbista nos dice aquí, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando nosotros hablamos del trabajo individual, indudablemente, hermanos, podemos llegar al objetivo que nosotros nos podamos plantear. Solamente que lo que nos está diciendo el proverbista aquí en Eclesiastés es que hay cosas mejores que podríamos hacer. Y una de esas cosas mejores es trabajar en equipo que de manera individual. ¿Por qué? Porque hay una mejor paga, una mejor retribución del trabajo. Y en el siguiente versículo
que dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañera, mas hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Nos hace esta relación, hermanos, en donde hay del solo, porque, hermanos, ¿qué sucede cuando no tenemos a alguien que nos pueda ayudar? Por eso, hermanos, dentro de nuestra lectura bíblica, si nos vamos hasta el versículo número 20, podemos resaltar estas palabras que también menciona el apóstol Pablo. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque seamos muchos, tenemos un objetivo, tenemos un trabajo en común, y esto, hermanos, todos nosotros como adalides del Señor sabemos la responsabilidad que no es para nosotros solamente, sino es para nuestra esposa, sino es para nuestros hijos, si ya se casaron, para la familia de ellos tenemos un propósito que lograr, y en este caso es la vida eterna. Pero, hermanos, si somos muchos miembros, debemos aprender a trabajar en equipo como el cuerpo lo hace con cada uno de sus miembros. Bien, pues esto es lo que podemos decir con relación al versículo para reflexionar. Y ya entrando a lo que sería el material exegético, nosotros podemos ver, hermanos, que dentro del primer parrafito se nos resalta esa forma de poder fortalecer las cosas que nosotros realizamos cuando lo hacemos en conjunto. Quien está dispuesto a trabajar en equipo tiene su mirada en el objetivo trazado y no en su imagen. Esto es expresión de compañerismo, integración y confianza. Lo que nosotros debemos o podemos resaltar de este parrafito, hermanos, es que el individualismo no es algo que se recomienda, sobre todo cuando nosotros contamos con una familia. Hay veces, hermanos, en que el trabajo de manera particular o de manera individual es necesario, y eso no lo podemos negar. Incluso nuestro mismo Dios ocupó a varones de él para realizar una acción, una encomienda que él les vino a otorgar de manera individual, pero generalmente, hermanos, lo que se nos invita a través de la palabra de nuestro Dios, y ya lo resaltábamos en el eslogan que es el Salmo 127:1, Dios nos invita a trabajar en equipo. Por eso, hermanos, cuando lo hacemos, hermanos, nos vamos a enfocar en el logro y no en nosotros como personas. Dice, esto es una expresión de compañerismo e integración. Allá en la carta que también escribe el apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo número 2, versículo 25, nos va a mencionar el apóstol Pablo de un compañero que él tuvo en su equipo, que se llama Epafrodito. Y dice el versículo, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de trabajar en equipo, hablamos de integración, no solamente de hacer algo que se nos fue asignado, sino hablamos como el apóstol Pablo se expresa de su compañero. Dice, es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia, es vuestro mensajero y es ministrador de mis necesidades. Hermanos, la integración se viene a dar precisamente cuando tenemos ese deseo de venir a fortalecernos en el trabajo en equipo. Esto es lo que podemos expresar de este primer parrafito. Y del segundo, hermanos, vamos a encontrar precisamente dentro de este segundo parrafito el ejemplo que se menciona en el libro de los Números, cuando Moisés, trabajando solo, llevando esa responsabilidad de todo lo que era el pueblo de Israel, de toda esa gente, le dice a Dios que no puede, que era demasiada carga para una persona sola. Entonces Dios le otorga 70 varones ancianos, príncipes de cada una de las 12 tribus de Israel, de todo el pueblo de Israel, 70 varones, en donde se iba a depositar funciones
que venían a desarrollarse por Moisés y que en este caso pues se delega todo esto. Entonces, trabajar en equipo requiere de amor, confianza, respeto entre todos los involucrados, porque muchas veces, hermanos, un equipo puede ser 2 personas, pueden ser 5 personas, pueden ser 10 personas, pueden ser 50 o 70, como en el caso de lo que ahora estamos mencionando. Y aquí mismo, hermanos, también se recomienda el versículo que nos cita el proverbista: cordón de 2 o de 3 dobleces no presto se rompe, porque el equipo se fortalece. Y a mí me gustaría, hermanos, agregar la historia que el apóstol Pablo tiene con Filemón, en donde aquí se menciona otro personaje que se llamaba Onésimo, y es que fíjense, hermanos, que el trabajo en equipo muchas veces se complica por las barreras que nosotros podemos crear por nuestras ideas y no precisamente por los problemas que podrían ocasionarse ya en el trabajo en sí. Y es que vemos a una persona que está dentro del equipo y a veces, hermanos, con el simple hecho de verla, como ya la conocemos, decimos, el equipo no va a funcionar de manera correcta, porque ya sé quién es. Este es el caso de Onésimo, hermanos, quien había sido siervo de Filemón y lo había dejado de una manera pues impropia, pero después, hermanos, se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo recoge, lo hace su discípulo y posteriormente lo envía a Filemón. Y cuando éste lo envía a Filemón, lo primero que le dice es que no lo veas como tu siervo, como antes, el que te hizo algo. No lo veas así, sino velo de una manera distinta para que pueda trabajar contigo. Incluso le dice, velo como si yo mismo fuera. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender cuando comencemos a trabajar en equipo. Muchas veces con la esposa, muchas veces con los hijos, no hacen lo que nosotros quisiéramos que en equipo pudiéramos desarrollar. Pero, hermanos, esto no quiere decir que no se pueda trabajar, sino que hay que adecuarnos y hay que cambiar nuestro pensamiento, porque, hermanos, todos podemos cambiar, como en este caso sucedió con Onésimo. Y al final de cuentas dice, el amor y la confianza son cosas que necesitamos para trabajar en equipo. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Eso es lo que le recomendaba el apóstol Pablo a Filemón. Y le dice después, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Eso es colaboración, eso es confianza, eso es trabajo en equipo, cuando no solamente vamos a hacer lo necesario, sino vamos a hacer más. Pablo sabía que Onésimo podía funcionar trabajando en equipo con Filemón y le escribe a Filemón precisamente que lo ocupara como parte del equipo, como parte de lo que tenía que él hacer y desarrollar, y le dice, yo estoy confiado en tu obediencia, sabiendo que vas a hacer más incluso de lo que te estoy pidiendo. Eso es lo que podemos, hermanos, mencionar de este segundo parrafito. Y pasando al tercero, hermanos, tenemos que darnos cuenta en este parrafito, donde una vez más resaltamos nuestro versículo para reflexionar, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, que las tareas repartidas por cualidades, por tiempos, por funciones, nos permitirán tener mejores resultados. No es que nosotros queramos que todos desarrollen la misma actividad, cuando cada uno de nosotros tenemos cualidades diferentes, y eso también es aprender a trabajar en equipo. Los tiempos que debemos definir para realizar las tareas deben de ser tiempos específicos, no tiempos que nosotros queramos que se hagan, hermanos, en donde el tiempo es insuficiente. Y las funciones, hermanos, se tienen que también describir, desarrollar para las actividades que se vengan a realizar, y esto nos va a hacer que los resultados siempre vengan a ser mejores. Confiar en las fortalezas. Concluimos con este consejo. Confiar en las fortalezas de nuestra esposa e hijo es algo que nos ayudará a trabajar en equipo. Y una de las cosas que podemos nosotros mencionar es el ejemplo que nos trae la palabra de nuestro Dios de 2 colaboradores que vino a tener el apóstol Pablo, y que en este caso fue un hombre y una mujer.
Era un matrimonio, hermanos, que se unió en el trabajo que venía desarrollando el apóstol Pablo. Y era Aquila, el varón, seguramente el que venía a desarrollar cosas importantes, pero no bastó solamente a Aquila que yo me integrara al equipo del apóstol Pablo, sino que integró con él a su esposa Priscila, y este es el ejemplo que nosotros podemos resaltar para cerrar lo que sería el material exegético, que trabajamos, hermanos, muchos de nosotros como obreros de la mies de Cristo, y a la esposa la tenemos por ahí de que pues no puede hacer otra cosa porque yo soy el obrero. Hermanos, pero cuando involucramos a la esposa, no solamente los obreros, sino cualquiera de los que hacemos actividades en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier actividad, hermanos, nuestro trabajo va a ser mucho mejor, el resultado va a ser excelente, hermanos, la carga la vamos a tener menos pesada, porque así como Aquila involucró a su esposa Priscila, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, era lo que expresaba el apóstol Pablo. Bueno, pasando a la siguiente sección, que es el recurso para profundizar, vamos a encontrar, hermanos, en esta página de que pues, nosotros podemos consultar el código QR, acciones que podemos realizar para mejorar el trabajo en equipo. Y se nos recomienda, hermanos, en esta página que podemos realizar diferentes acciones. No son las únicas, puede haber más, pero resaltamos esta que en esta página de internet, hermanos, se nos recomienda. Centrarnos más en el nosotros que en el yo. No voy a ser individualista, voy a aprender a trabajar en equipo, el nosotros. Hablar más, en este caso, hermanos, tener una comunicación es algo imprescindible. Ya veíamos que precisamente esta parte de la comunicación es parte de otra de las fortalezas que ya hemos estudiado. Delegar y confiar, hermanos, en uno de los primeros cuadernos que estudiábamos como adalides líderes de nuestras familias, decíamos que es muy importante aprender a delegar y confiar. Y esto es parte de lo que nos puede ayudar a trabajar en equipo. Fijar objetivos, y dice aquí, y objetivos comunes, algo que nos relacione a todos, que nos involucre a todos, para que todos tengamos ese interés. Reconocer y celebrar los méritos de los demás. También en lecciones anteriores hacíamos mención de ello, hermanos, en donde cada logro que nosotros podamos obtener de lo que estamos haciendo en equipo, debemos de resaltarlos, debemos de reconocerlos, porque no soy yo. Ahora recuerdo el versículo de la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de su trabajo y que incluso él mencionaba allá en el capítulo número 15 que había trabajado más que todos los apóstoles, pero después reacciona y dice, pero no yo, sino la gracia que se halla en mí de parte de nuestro Dios, porque es un trabajo en equipo. Dice la siguiente, gestionar victoriosamente un conflicto. Indudablemente, hermanos, siempre que trabajemos en equipo, lo que debemos de tener en nuestra mente es precisamente de que se pueden dar conflictos, porque cuando trabajamos con 2, con 3, con 5, con más personas, generalmente siempre se van a dar conflictos. Pero aquí la parte importante es poder gestionar victoriosamente cualquier conflicto. Quiere decir, hermanos, que podamos solucionarlo sin destruir y minimizar el trabajo que estamos realizando en conjunto. Construir un grupo heterogéneo, hermanos, donde tengamos un mismo propósito. Y sobre todo esto va en relación a nuestras familias. Que mi esposa tenga el mismo objetivo que yo tengo, que mis hijos tengan los mismos objetivos que yo tengo. Si se casan, que la familia que ellos estén formando tengan el mismo objetivo que yo tengo, y que en este caso es, como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y después dice, creer en el team building, hermanos, en donde podemos, les dejamos aquí otro código QR que nos va a explicar lo que es el team building, hermanos. Dice de manera concreta, es un entrenamiento para un grupo de personas que tiene como objetivo construir equipos altamente eficaces. Y en esta página, hermanos, nosotros podemos encontrar
información relacionada a esto y vamos a darnos cuenta, hermanos, que hay un sinfín de herramientas, no solamente para trabajar. A veces confundimos el trabajar en grupo con trabajar en equipo. Y no es lo mismo, hermanos, que trabajemos en grupo a que trabajemos en equipo. Hagamos equipo, como Pablo lo describe ahí, allá en la carta a los Corintios, capítulo número 12, y el cuerpo como trabaja, hermanos, no trabaja en grupo, sino en equipo, todo conectado y todo funcionando perfectamente. Los invitamos también a consultar esta información con relación a estas metodologías. Bueno, pues entonces pasando a la siguiente sección, que es reflexión y análisis, vamos a encontrar en esta parte, hermanos, que hay un sinfín de cosas que podemos hacer cuando trabajamos en colaboración y que nos pueden ayudar a incrementar el desarrollo de cada uno de nosotros en nuestro pensamiento crítico y así podemos utilizar diferentes tipos de estrategias. Aquí se van a mencionar, hermanos, 3 niveles que podemos ocupar para realizar un mejor trabajo en equipo. El primer nivel, dice aquí, se refiere a las tareas grupales. Dice, aumenta el aprendizaje de cada uno. Cuando nosotros trabajamos en equipo, hermanos, el aprendizaje se va a dar mucho más fácil, porque lo que yo no sé de manera individual, lo tengo que investigar, lo tengo que estudiar, pero cuando trabajo en equipo, lo que yo no sé y el otro sí lo sabe, lo va a transmitir inmediatamente y entonces el aprendizaje aumenta, enriquece la experiencia para aprender, eleva la motivación por el trabajo individual y sobre todo por el grupal y el compromiso de cada cual con todos. Este es el primer nivel. El segundo nivel dice que incluye ahora la dinámica grupal. Y esto lo que va a hacer es que cada uno de los miembros del equipo, del trabajo en equipo, va a tener una mayor cercanía. Nos vamos a aperturar, nos vamos a abrir a poder dar conocimiento y obtener conocimiento, apoyar para el propósito, para el objetivo que queremos lograr y así poder realizar la meta en menor tiempo y de una mejor manera. Entonces dice aquí, mejora las relaciones interpersonales, aumenta la satisfacción por el propio trabajo y permite valorar el conocimiento de los demás miembros del grupo. Y por último, el tercer nivel, que es el personal, dice que propicia el desarrollo de habilidades sociales de integración. Muchas veces, hermanos, el trabajar en equipo no se nos da a todos. Tenemos muchísimas barreras, nos cohibimos de diferentes formas y aquí, hermanos, ese tercer nivel personal nos va a ayudar a tener una comunicación más efectiva, a que seamos más seguros de nosotros mismos, a que tengamos menor disminución de sentimientos de aislamiento. Cuando se trabaja en equipo, hay muchos que nos aislamos como en defensa de a lo mejor creer que no tenemos la capacidad de aportar algo. Y sobre todo, hermanos, del temor a la crítica. Entonces, los invitamos también a analizar estos 3 niveles que se mencionan en esta sección de la reflexión y el análisis. Y por último, hermanos, la responsabilidad. Y ahora sí vamos al ejercicio cotidiano que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Hay muchas actividades, hermanos, que en la familia se vienen haciendo de manera individual. Podemos aplicar todo esto como una fortaleza y van a ver que si lo hacemos en lo más poco, en actividades tan cotidianas como son las de nuestro hogar, cuando tengamos un propósito mayor, la forma en la que podemos trabajar en equipo va a ser mucho mejor. Y se nos invita aquí a que las actividades individuales que nosotros hacemos en casa las vengamos a hacer en equipo. Por ejemplo, hacer la comida. Generalmente quien hace la comida es la esposa, es nuestra esposa. ¿Y qué pasa si nosotros nos involucramos a trabajar en equipo con ella? En lavar el vehículo y decimos, bueno, esta a lo mejor es una actividad del varón, de nosotros, y bueno, y si lo involucramos a nuestros hijos en esa actividad, a lo mejor va a ser algo mejor. Limpiar la casa en donde podemos participar todos, no solamente una o dos personas, o comprar el mandado.
Y así, hermanos, podemos poner otras, ustedes pueden decirle a los varones de la congregación que propongan algunas otras actividades en donde en la semana puedan desarrollar esto que ahora estamos estudiando como una fortaleza y así poder ver los resultados. Deseamos, hermanos, que esta lección de un varón con disposición para trabajar en equipo, para que esto venga a ser una fortaleza que podamos crear cada uno de nosotros, nos pueda ayudar a mejorar toda la labor que tenemos como una responsabilidad como adalides de nuestras familias en la iglesia, como decía el objetivo en nuestra casa, en la iglesia, y así, hermanos, la meta más importante que queremos lograr todos nosotros, que es la vida eterna, podamos alcanzarla trabajando en equipo con nuestras familias. Hermanos, deseo que nuestro Dios nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.